La historia de Edmund Kemper empezó con su madre encerrándole en el sótano a los 8 años por ser demasiado peligroso. Su madre le repetía que ninguna mujer lo amaría jamás, que era un bicho raro. Lo decía lo suficientemente alto como para que él lo escuchara a través de las paredes. Pero el daño ya estaba hecho y pronto empezó a tomar forma. A los 10 años, Kemper enterró vivo al gato de la familia. Luego lo desenterró para cortarle la cabeza y la montó en un palo. A los 14, se escapó de casa para buscar a su padre, pero su padre ya tenía otra familia y tampoco lo quiso, así que lo enviaron a vivir con sus abuelos en un rancho remoto en California. Podría haber sido un nuevo comienzo, pero no lo fue. Su abuela lo trató igual que su madre, crítica constante y control absoluto, hasta que, en un arrebato, Edmund Kemper tomó un rifle y le disparó a su abuela en la cabeza. Cuando su abuelo llegó a casa, también lo mató. Cuando la policía le preguntó por qué, Kemper dijo que quería saber qué se sentía al matar a su abuela y mató a su abuelo para que no tuviera que enterarse. Kemper pasó 5 años en un hospital psiquiátrico y aquí viene lo inquietante. Los doctores dijeron que estaba rehabilitado y lo enviaron de vuelta a su madre. Las discusiones comenzaron de inmediato, gritos tan fuertes que los vecinos llamaban a la policía. Su madre le decía que no valía nada, que las chicas universitarias nunca lo mirarían y que le daba asco. Y fue ahí cuando todo empezó a encajar en su mente. Entre 1972 y 1973, Kemper recogió a 6 jóvenes universitarias que hacían autostop. Las mató a todas, pero no eran víctimas al azar, eran estudiantes universitarias, las mismas mujeres con las que trabajaba su madre en la Universidad de California en Santa Cruz, las mismas mujeres que según ella jamás lo desearían. Después de asesinar a una de ellas, puso su cabeza en el jardín de su madre mirando directamente hacia la ventana de su habitación. Siempre quiso que la admiraran, dijo él, pero todavía no había terminado. El 20 de abril de 1973, Edmund Kemper hizo lo que, en el fondo, llevaba planeando toda su vida. Entró en la habitación de su madre mientras dormía, la golpeó con un martillo y la decapitó, para posteriormente usar su cabeza como tablero de dardos. Luego llamó a la policía y se entregó. Cuando Jeffrey Dahmer tenía 18 años, ambos padres lo abandonaron. Al inicio, la infancia de Dahmer parecía normal desde afuera. Un suburbio de Ohio, una familia con 2 padres y un hermano pequeño llamado David. Pero por dentro, la familia se estaba desmoronando. Su madre sufría de depresión y ansiedad y tomaba pastillas por puñados. Su padre se refugiaba en el trabajo, persiguiendo un doctorado en química mientras su matrimonio colapsaba. Peleaban constantemente y sus gritos atravesaban las paredes. Nadie notó que su hijo mayor se estaba alejando. A los 10 años, Jeffrey comenzó a recolectar animales atropellados. Les quitaba la carne y guardaba los huesos. Su padre pensó que era curiosidad científica. Incluso le enseñó a blanquear y preservar los esqueletos. Nunca preguntó por qué su hijo pasaba horas solo en un cobertizo rodeado de frascos con formol y cráneos diminutos. A los 14, Jeffrey ya bebía whisky antes de ir a la escuela. Los maestros se dieron cuenta, pero nadie intervino. Para cuando sus padres se divorciaron, Jeffrey ya había aprendido la lección que marcaría su vida. La gente se va, todos se van, y no hay nada que puedas hacer para que se queden, a menos que te asegures de que no puedan irse. Entre 1978 y 1991, Dahmer mató a 17 hombres jóvenes. Los drogaba, los estrangulaba y conservaba sus cuerpos el mayor tiempo posible. Los acomodaba, los fotografiaba y dormía junto a ellos. Después le dijo a los investigadores que no quería hacerles daño, solo quería no estar solo. La única forma de que se quedaran conmigo, dijo, era si no podían irse. Dahmer fue asesinado a golpes en prisión en 1994 a los 34 años. Sus padres pasaron años culpándose mutuamente por lo que su hijo se había convertido. Al final, ambos lo abandonaron y él nunca dejó de intentar llenar ese vacío. La historia de Aileen Wuornos nació con un abandono total. Su padre, un pedófilo con trastornos mentales severos, se suicidó en prisión cuando ella era un bebé y su madre la abandonó poco después. Fue criada en Michigan por su abuelo alcohólico y violento que confundía disciplina con intimidación, donde el afecto no existía y el mundo se aprendía como un lugar inevitablemente hostil. Esta inseguridad se tornó oscura cuando, a los 11 años, comenzó a intercambiar favores sexuales por bienes básicos, no por coacción directa, sino porque la negligencia la convenció de que su cuerpo era su única moneda de cambio. Las cosas solo empeorarían desde aquí. A los 12 años, tras ser violada, quedó embarazada en un entorno que optó
optó por el silencio absoluto. El bebé fue dado en adopción tras el parto y el trauma fue ignorado, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la fractura interna ya era total y terminó por estallar a los 14 años cuando, tras la muerte de su abuela, su abuelo la expulsó de casa, obligándola a sobrevivir en el bosque y a depender exclusivamente del robo y la prostitución. Su juventud fue una espiral de delitos menores y relaciones abusivas, donde aprendió que el poder siempre estaba del lado de los hombres y que la violencia podía estallar en cualquier interacción. Este aprendizaje culminó entre 1989 y 1990 en Florida, cuando asesinó a 7 hombres argumentando que todos habían intentado agredirla primero. Aunque la prensa la etiquetó rápidamente como una depredadora fría y calculadora, el análisis técnico de sus crímenes revelaba una realidad distinta. No había rituales ni sadismo, sino disparos rápidos y huidas desesperadas, propias de alguien que actuaba bajo una mentalidad de supervivencia extrema. Durante sus años en prisión, su estado mental se deterioró visiblemente, oscilando entre el llanto y delirios de conspiración, mientras mantenía la amarga certeza de que el sistema la había traicionado cuando todavía era salvable. Antes de morir, dijo que regresaría como en el día de la independencia con Jesús. Fue una declaración final que oscilaba entre el delirio y el desafío, un último destello de la mente fracturada de una mujer que nunca logró encajar en la realidad que le tocó habitar. Finalmente, en 2002, fue ejecutada mediante inyección letal a los 46 años. John Wayne Gacy. Su padre lo llamaba estúpido, lo insultaba y lo trataba como un fracasado. John Wayne Gacy pasó toda su infancia intentando ganarse una aprobación que nunca llegó. Su padre era un alcohólico que trabajaba como maquinista y golpeaba regularmente a la familia. A los 4 años, John fue azotado por mover accidentalmente una pieza del motor del coche de su padre. A los 9, un amigo de la familia comenzó a abusar de él. John nunca se lo dijo a nadie, aterrorizado de que su padre lo culpara a él. El mensaje era claro, todo lo malo era culpa de John. Intentó de todo, se esforzó en la escuela, se unió a organizaciones comunitarias, construyó un negocio exitoso, organizó fiestas vecinales e incluso se disfrazaba de Pogo el payaso para entretener a niños en hospitales. Pero nada funcionó, su padre seguía diciéndole que no valía nada. Entonces, en 1966, algo cambió. Gacy se casó, tuvo hijos y estaba administrando restaurantes en Iowa. Sus padres lo visitaron y por primera vez en su vida su padre le estrechó la mano y le dijo: «Hijo, estaba equivocado contigo». 3 años después, su padre murió. Cuando Gacy recibió la noticia en prisión, donde cumplía condena por abusar sexualmente de un joven empleado, colapsó en el suelo. Su solicitud para asistir al funeral fue rechazada. Cuando salió de prisión, empezó su ritual macabro. Atraía a jóvenes a su casa con promesas de trabajos en construcción, los esposaba con un truco de magia, los agredía y torturaba durante horas, y luego los estrangulaba lentamente con un torniquete que él llamaba el truco de la cuerda. Después los enterraba en el espacio debajo de su casa. 26 cuerpos fueron hallados en zanjas que él mismo cavó. Cuando la policía finalmente registró su propiedad, el olor de la descomposición ya se había estado filtrando por las rejillas de ventilación durante años. Gacy no mostró remordimiento. En el juicio, bromeó sobre sus víctimas y dijo que los muertos solo eran prostitutos y mentirosos. Fue ejecutado en 1994. Albert Fish, su madre no podía mantenerlo, así que lo entregó. Albert Fish tenía 5 años cuando su padre murió de un ataque al corazón. Su madre, incapaz de mantener a sus hijos sola, tomó una decisión que resonaría para siempre. Colocó al joven Albert en el orfanato de San Juan en Washington, D.C. Pensó que lo estaba salvando. En realidad, estaba creando un monstruo. El orfanato era una casa del horror. Los profesores golpeaban a los niños constantemente, los azotaban hasta hacerlos sangrar y obligaban a los demás a mirar. Supuestamente era una forma de disciplina, pero para Albert fue algo muy distinto. Descubrió que le gustaba. Los azotes le provocaban excitación. Ver a otros niños sufrir lo excitaba aún más. El dolor y el placer se fundieron en su mente en desarrollo, creando conexiones que jamás deberían haber existido. Cuando su madre finalmente lo recuperó 5 años después, el daño era irreversible. Fish pasó el resto de su vida persiguiendo esa sensación. De adulto se incrustó agujas en la pelvis. 29 fueron
fueron encontradas en una radiografía. Se golpeaba con una paleta llena de clavos, empapaba algodón en líquido inflamable, lo insertaba en su cuerpo y lo prendía a fuego. Pero su propio dolor ya no era suficiente, necesitaba escuchar a niños gritar. Entre 1924 y 1928, Fish asesinó al menos a 3 niños. Los estranguló, los desmembró y los cocinó. Incluso envió una carta a la madre de una víctima describiendo cómo se comió a su hija de 10 años durante 9 días. Cada detalle, cada receta. Los psiquiatras identificaron 18 parafilias diferentes en él, más que en cualquier otro caso registrado en la historia médica. Fish afirmaba que Dios le ordenó sacrificar niños como Abraham con Isaac. El jurado lo declaró loco, pero lo ejecutaron de todos modos. En 1936, Fish caminó hacia la silla eléctrica y, según se dice, ayudó a colocar él mismo los electrodos. Su última declaración escrita fue tan depravada que su propio abogado se negó a divulgarla, llamándola la sarta de obscenidades más repugnante que he leído jamás. El niño que su madre abandonó por falta de dinero se convirtió en el asesino más perturbador de Estados Unidos. Henry Lee Lucas. Su madre lo vestía como niña y luego lo vendía. Henry Lee Lucas nació en 1936 en una cabaña de un solo cuarto con piso de tierra en Virginia. Su madre, Viola, se prostituía con desconocidos y obligaba a su hijo a presenciar cosas que ningún niño debería ver. Si apartaba la mirada, lo golpeaba. Si lloraba, lo golpeaba más fuerte. Pero lo peor no era solo mirar. Viola vestía a Henry con ropa de niña, vestidos y pelo largo, y lo paseaba por el pueblo así durante años, porque de esa forma podía venderlo a sus clientes, a hombres, a mujeres y a cualquiera que pagara. Su padre era un alcohólico sin piernas que vendía lápices en la calle, no podía protegerlo. Una noche, tratando de escapar del infierno que era esa cabaña, el padre de Henry salió arrastrándose, borracho, y se congeló hasta morir en la nieve. Henry era golpeado constantemente. A los 7 años, su madre le rompió el cráneo con una tabla de madera. Pasó días inconsciente. A los 10, su hermano le cortó la cara con un cuchillo. La herida se infectó. Su madre la ignoró hasta que un maestro golpeó accidentalmente el ojo dañado. El ojo estalló y tuvo que ser extirpado quirúrgicamente. Henry aprendió que no valía nada, que era algo que se usaba, se vendía y luego se tiraba. En 1960, durante una visita navideña, su madre le exigió que se mudara de nuevo con ella para cuidarla. Discutieron, ella lo golpeó con una escoba y él la apuñaló en el cuello. Murió instantáneamente en el suelo. Lucas fue condenado por su asesinato y pasó años en prisión. Cuando las autoridades lo liberaron anticipadamente por sobrepoblación, él los advirtió: "No estoy listo para salir". Lo liberaron de todos modos. Ese mismo día, Henry mató a una mujer a poca distancia de la prisión, su regalo para quienes lo dejaron libre. Eventualmente fue condenado por 11 asesinatos. Confesó cientos más, aunque muchos resultaron falsos. La verdad sobre su número real de víctimas quizás nunca se sepa, pero hay una verdad segura. Mucho antes de que Henry Lee Lucas matara a alguien, su madre ya había asesinado al niño que pudo haber sido. Daniel Whitmore. Desde muy pequeño, Daniel aprendió que cada uno de sus pensamientos era observado por algo más grande que él. No era solo Dios quien lo vigilaba, era su madre, su padre, la comunidad, los líderes de la iglesia y los ojos invisibles de todo un sistema de perfección moral donde equivocarse no era una opción y cuestionar era casi un pecado mortal. A simple vista, su familia era ejemplar: padre pastor, madre devota e hijos vestidos con ropa planchada, todos sentados en primera fila cada domingo. Pero en esa casa las relaciones eran de lo más frías. Todo estaba medido, ordenado y controlado. El amor solo se daba si era merecido, y para merecerlo Daniel tenía que ser perfecto. No podía llorar, no podía gritar, no podía decir que tenía miedo. Cuando se sentía solo, debía rezar. Cuando tenía dudas, debía leer la Biblia. Cuando quería algo que no estaba permitido, debía castigarse a sí mismo con oraciones o ayunos. Desde los 7 años llevaba un cuaderno de vigilancia espiritual, una libreta donde anotaba cada pecado cometido durante el día, incluso los pensamientos que no podía evitar. Tuve envidia de un compañero, pensé en mi cuerpo, me reí sin razón. Su madre corregía cada página con un bolígrafo rojo, le señalaba los versículos bíblicos que correspondían a cada falta y le indicaba cuántas veces debía orar para limpiarse. A veces cerraba la libreta con suavidad, lo miraba sin alzar la voz y decía: "No estoy enfadada contigo, Daniel, estoy decepcionada de lo que Dios ve en ti".
Daniel aprendió pronto que el castigo físico dolía menos que esa frase. A los 12 años, después de que un vecino lo viera llorar por la muerte de un perrito callejero y le acariciara el hombro para consolarlo, su madre lo obligó a dormir durante una semana en el suelo del garaje para purificar el cuerpo del contacto con lo impuro. A los 14, Daniel ya no pedía consuelo, solo pedía perdón, sin saber exactamente por qué. Sentía que todo en él era incorrecto, sucio y ofensivo para ese Dios que lo veía todo, y también para su madre, que lo observaba con esa mezcla de decepción y devoción fanática que podía asfixiar a cualquiera. A los 16 comenzó a soñar con escapar, pero ni siquiera sabía cómo se hacía eso. Salir de casa era traicionar, tener amigos era exponerse al pecado, pensar en su propio bienestar era un acto de orgullo, y aún así algo en él quería experimentar el mundo por fuera de las paredes de esa casa sin ventanas emocionales. A los 18 se mudó solo a otro estado con el pretexto de trabajar en un programa juvenil cristiano, pero lo que hizo allí fue totalmente inesperado. Durante 2 años organizó retiros espirituales en una cabaña aislada del bosque, donde recibía a chicos y chicas que buscaban consuelo, dirección y fe. Pero para él era otra cosa, era un intento desesperado de controlar aquello que nunca entendió: el amor, el deseo, el vínculo real. 4 personas desaparecieron. Nadie sospechó de Daniel. Era amable, tranquilo, educado, siempre con una Biblia en la mano. Pero un día, uno de los asistentes no volvió a casa y la policía decidió investigar. Lo que encontraron en la cabaña fue una mezcla de altar y museo del trauma. 4 cruces de madera talladas a mano con iniciales grabadas, pasajes bíblicos subrayados con furia, y sobre la mesa central una lista de nombres, 4 tachados y 1 subrayado. Durante el interrogatorio, Daniel nunca alzó la voz. Respondía con frases cortas, pero con una gran calma, como si cada palabra ya la hubiese ensayado 1000 veces. No negó nada, ni pidió perdón, solo dijo: no sabía que dolía tanto estar vivo. El psiquiatra forense que lo evaluó declaró que jamás había conocido a alguien con un nivel de represión emocional tan profundo. Daniel no fue criado para vivir, fue condicionado para obedecer, para castigarse y para desaparecer. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que su estado mental era el resultado de un adoctrinamiento extremo desde la infancia, pero el jurado no lo vio como un enfermo, sino como un manipulador frío. Lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, Daniel sigue en prisión. A veces escribe cartas a su madre, pero ella nunca responde. Pero los guardias dicen que eso no parece afectarle. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.